FM 90.1. FM 90.1. Tu lugar feliz en este 2021. Escuchanos. www.radiouniversidadolabarría.unicen.edu.ar. Bueno, María Rosa, 45 años se cumplen del último golpe cívico-militar eclesiástico en la Argentina, una fecha que sirve para conmemorar, pero también para reflexionar, y en este caso la cita contigo tiene que ver para reflexionar acerca del rol del periodismo. ¿Cuál crees que fue el rol del periodismo en esos tiempos, en esa época? Mira, hay una cantidad de compañeros que eran militantes de organizaciones políticas, de organizaciones sociales, también de iglesias de base, muchos catequistas, trabajadores de cooperativas, de lo que hoy llamaríamos movimientos sociales, ¿no? Y particularmente dentro de lo que del ámbito de la industria de la comunicación, lo que había era un fuerte compromiso gremial. Hay cantidad de compañeros y compañeras que representaron un peligro para los verdaderos impulsores del golpe, o sea, el empresariado. Claro. El verdadero poder, los sectores económicos, que son los que instruían a las Fuerzas Armadas a dar el golpe y son los que entregaban los listados de comisiones internas, de delegados y delegadas sindicales que representaban un peligro para su afán de ganancia. Entonces, lo que tenemos también dentro del ámbito del periodismo en ese momento es una altísima participación en la lucha gremial. Claro. O sea, no podemos quedarnos solamente con la imagen del periodista desaparecido por estar involucrado en organizaciones políticas revolucionarias, sino también por su fuerte incidencia en el reclamo de derechos laborales dentro de las empresas periodísticas. No es casual, me parece, ¿no?, que efectivamente se ponga el eje en esto que vos estás diciendo, en el periodista desaparecido, desconociendo o por ahí invisibilizando de alguna manera la lucha gremial, porque hay una relación directa entre considerar o no al periodista como un trabajador, ¿no? Trabajador, trabajadora, que es una de las cosas que todavía hoy persiste. Por supuesto, el periodista, por más que sea un trabajo intelectual, donde se trabaja con elementos inmateriales de interpretación de la realidad, no deja de ser un asalariado. Claro. Salvo que te pongas la camiseta de la empresa y participes de las ganancias de las acciones de la empresa, todo periodista es un asalariado. Totalmente. Muchas veces aquí en la radio, cubriendo lo que sucede hoy en otros medios de comunicación, decimos esto, ¿no? Normalmente somos los periodistas aquellos que cubrimos el reclamo de otros sectores en relación a los derechos laborales, pero pocas veces existe una voz que pueda llevar adelante en los mismos medios el reclamo de los trabajadores de los medios de comunicación. Eso es un problema histórico, Soledad. Los periodistas informamos sobre las luchas reivindicativas de todos los sectores, pero paradójicamente prácticamente no hay prensa, no hay información sobre la lucha la lucha que se da en las empresas periodísticas.
Totalmente. María Rosa, son 45 años que han pasado con todo lo que ello implica en la historia argentina y también marcan como diferentes periodos históricos, ¿no? De lo que sucedió luego con la vuelta a la democracia. Vos, en relación a esto que me estás diciendo, las luchas gremiales, la relación de eso con la dictadura y los periodos que vinieron después, ¿cuál te parece que es el que marca de alguna manera el contexto que estamos viviendo hoy? Estoy pensando en el primer periodo alfonsinista, las leyes de impunidad menemistas, la crisis del 2001 y luego el retorno a los juicios con la baja finalmente de las leyes de la impunidad y bueno, este proceso que se dio a partir del 2004 en adelante. A ver si entiendo la pregunta. ¿Me estás preguntando por la situación de los derechos humanos en cada periodo histórico? Sí. O, sí, ¿y en qué lugar estamos hoy, luego de haber atravesado todos ellos? Ok. Mira, yo creo ser una de las tantas personas que se comportó de manera injusta con el gobierno alfonsinista, en el sentido de que exigíamos muchas cosas que esa democracia aún débil todavía no estaba en condiciones de brindar. Claro. Y aún así, lo que hizo el gobierno de Raúl Alfonsín fue enorme e inédito en toda la región y aún en el mundo, porque juzgó a todas las cúpulas militares golpistas inmediatamente apenas asumió el poder. Alfonsín asumió el 10 de diciembre y aproximadamente el 15 de diciembre ya anunció que iba a juzgar a las 3 cúpulas de las Fuerzas Armadas. Algo que no hizo ningún otro país. Claro. Ninguno. Por supuesto que todos queríamos más, pero si yo miro desde con el diario del lunes, como se dice, fue enorme lo que hizo Alfonsín, fue enorme. Juzgar a los militares, cuando estos militares aún eran jóvenes y todavía tenían las armas en la mano. Todavía tenían poder, de hecho lo demostraron. El poder y las armas. Sí. En una democracia todavía débil y donde el propio Alfonsín tuvo que resistir 3 azonadas militares. Sí. La de Semana Santa, la de Villa Martelli, y alguna otra, y la de Monte Caseros. Sí. O sea, una democracia débil, pero que sin embargo, de manera ejemplar, juzgó a los militares. El punto es que al investigar a las 3 cúpulas, por derrame se abría todo el abanico de la responsabilidad de todos los demás genocidas. Claro. Eso es algo que en realidad Alfonsín en su campaña nunca lo había prometido. Y el punto es que en esa democracia tan débil, tampoco le dio el pinet para decir, y ahora vamos por los cuadros medios. Claro. ¿Sí? En esa situación quedamos antes del gobierno menemista. Menem en todo momento se mostró a favor de amnistías e indultos. Quienes quisieron leer otra cosa en la esperanza de Menem como presidente, no supieron escuchar sus promesas de campaña. Claro. En todo momento Menem habló de reconciliación y de pacificación y dejaba abierta la puerta para amnistías e indultos. Por otra parte, no olvidemos que el sector del peronismo que había impulsado la fórmula Luder-Vittel había aceptado la ley de autoamnistía de los militares del 83, a diferencia de otros partidos políticos. En esa línea va Menem.
ya sabemos lo que pasó luego. Indultos, amnistía a los militares ya condenados y paradójicamente, porque tampoco voy a eludir esta parte, es con Menem donde se fortalecen las reparaciones económicas a familiares de desaparecidos y se institucionaliza el tema de colaborar con la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo a través del Banco Nacional de Datos Genéticos y el tema de realizar las pruebas de ADN. Empieza el camino de alguna manera de la reparación y la restitución. En ese aspecto, ojo, Sí, porque Alfonsín sí. ya había dado reparación económica a los presos políticos de la dictadura. Uh-huh. Lo que hace Menem es reforzar reparaciones económicas a familiares de desaparecidos y da un fuerte impulso al tema de la identificación de datos genéticos. Después, durante el gobierno de la Alianza, hay como un planchazo, como una gran decepción, porque estaban vigentes las leyes de obediencia debida, el punto final, se habían interrumpido los juicios, Uh-huh. y la realidad es que éramos pocos los militantes que seguíamos manteniendo en agenda el tema de los derechos humanos. En ese sentido, siempre las abuelas y las madres fueron el gran ejemplo. Uh-huh. Y lo que obtienen es, por parte de organismos de derechos humanos internacionales, obtienen la posibilidad de iniciar los juicios por la verdad. Claro. O sea, los organismos de derechos humanos internacionales dicen, toda persona tiene derecho a saber qué es lo que pasó con su ser querido. No es exactamente así la cita, pero es el sentido. Entonces, tomándose de ese derecho, el derecho a conocer la verdad, se abren en Argentina, en distintos puntos del país, los juicios por la verdad, donde los familiares, los sobrevivientes iban y daban testimonio y se convocaba a los militares y a las fuerzas de seguridad involucradas a dar información sobre lo ocurrido sin riesgo de que fuesen presos. Claro. Porque eran juicios por la verdad, no eran juicios punitivos. Obviamente que no fueron ni las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas de Seguridad. En ese momento donde no corrían el riesgo de ser condenados e ir presos, no fueron. Y esos juicios por la verdad duraron muchísimos años hasta que el gobierno de Néstor Kirchner volvió a decretar la nulidad de las leyes de impunidad y se reabrieron los juicios. Entonces, cuando algunas voces, algunas de los sectores de la derecha, pero otra de sectores compañeros, dicen, pasó mucho tiempo, cambiemos justicia por verdad, o sea, ofrecen que los militares digan dónde están los desaparecidos y digan lo que pasó y démosle garantías de que no van a ir presos. Ay, yo digo, no, ya tuvieron esa posibilidad. Ya la tuvieron, claro. Ya la tuvieron y no informaron nada. Por lo tanto, ahora tienen que asumir los juicios en toda su dimensión, juicios punitivos, con una elevación a juicio, con audiencias, testimonios, evaluación de la prueba y condenas.
Exactamente, juicios que se están llevando adelante y que muchas veces, bueno, estamos en estos días abordando el pedido de juicio que hicieron organismos de derechos humanos por la causa de La Huerta, que es la que lleva adelante los delitos cometidos, obviamente en el centro clandestino de detención La Huerta, pero que corresponde a la subzona 12 del centro de la región bonaerense. Y efectivamente, bueno, lo que decían los organismos es tanto las víctimas que están partiendo, están muriendo sin reparación, sin poder obtener justicia en este proceso de memoria, verdad y justicia, también los victimarios, ¿no? Los genocidas están muriendo sin tener un juicio que dé cuenta de los delitos que cometieron efectivamente. Y bueno, juicios que se extienden, que son extensos y que, bueno, todavía hay muchos para llevar adelante. Sí, yo quisiera terminar este encadenamiento de gobiernos que habíamos hecho. Sí. Al gobierno de la Alianza le sigue el interinato de Duhalde, donde no hay modificaciones sustanciales, y luego el gran hito que es el gobierno de Néstor Kirchner, que modifica la Corte Suprema, una Corte Suprema que había sido obsecuente con la impunidad, y por otra parte en el Parlamento se decreta la nulidad de toda nulidad de las leyes de impunidad. Y eso da posibilidad a que se reabran los juicios en todo el país. Algo que ni siquiera durante el gobierno macrista se pudo detener. Claro. Durante el gobierno macrista hubo una avanzada del negacionismo. Se pretendió darles por cumplidas las condenas, contabilizando 2 días por cada uno atravesado a los genocidas condenados, y hubo una explosión multitudinaria en contra de eso, y ni siquiera durante el macrismo pudieron avanzar sobre ese umbral que son los juicios de lesa humanidad para la sociedad argentina, ¿no? Sí. Respecto a lo que vos decís, sí, el tiempo va arrasando con las vidas tanto de víctimas, familiares, como de genocidas. Por otra parte, hay una gran cantidad de juicios con condenas, con veredictos de condenas, y sin embargo no tienen sentencia firme. Claro. Entonces hay una cantidad de genocidas que pueden gozar de libertad condicional o vigilada, aun cuando ya han sido condenados en un juicio. Y otra serie de cuestiones se le está dando automáticamente a los genocidas que pasan los 70 y pico de años, se les está dando de manera automática la prisión domiciliaria apenas la solicitan, sin cumplir toda la cantidad de resguardos que debían cumplirse o que deben cumplirse antes de sancionar una domiciliaria. Por ejemplo, la peligrosidad de la persona, antecedentes de fuga o de ocultamiento de evidencia sobre los crímenes cometidos, se le da automáticamente. Claro. Entonces, esos son los aspectos negativos actuales de los juicios. La tardanza en las sentencias firmes, las domiciliarias automáticas, lo que se tarda en sustanciar los tribunales para impulsar juicios que ya están elevados hace un montón de años. Pero quiero destacar, porque no todo es negativo. Durante todo el año pasado, que fue en el contexto de esta pandemia inédita que nos llenó de oscuridad y de incertidumbre, los juicios continuaron. Los juicios continuaron, y como su característica es ser
públicos comenzaron a transmitirse, pero de manera generalizada, por distintas plataformas como Meet, Zoom, se graban y quedan colgados en YouTube. Sí. Y aquello que durante muchísimo tiempo nos daba inquietud a quienes cubrimos los juicios, que decíamos, vienen pocas personas, a veces no hay nadie en los juicios. Durante la pandemia, y esto continúa, es una enorme cantidad de gente la que sigue las audiencias de los juicios por las plataformas virtuales. O sea que los juicios interesan. Sí. Lo que había, evidentemente, era una imposibilidad de las personas de ir a los tribunales. El acceso, ¿no? Exactamente. Claro. Totalmente. María Rosa, me quedo con esto, ¿no? Porque justamente pensar aquellas cuestiones positivas también de lo que dejó el 2020 es interesante. Te agradezco muchísimo tu tiempo y por supuesto es un tema que no se acaba, así que seguramente volveremos a retomarlo prontamente. Te dejo unos datos solo. Dale. Para que vos los manejes como necesites. De acuerdo a los registros que llevamos en la Secretaría de Derechos Humanos, en el área de investigación donde yo trabajo, tenemos contabilizados 155 periodistas desaparecidos, de los cuales sumados, hay que sumar a ellos 55 trabajadores de prensa. ¿Qué quiere decir esto? Gente que no eran periodistas, pero que trabajaban en administración, en mantenimiento, en logística, en circulación, sí, contadores, cadetes, los consideramos trabajadores de prensa. Y 143 trabajadores gráficos desaparecidos, muchos de ellos que trabajaban en los talleres de empresas periodísticas. Paso en limpio nuevamente. 155 periodistas desaparecidos, 55 trabajadores de prensa y 143 trabajadores gráficos. Esto es una cifra en construcción permanente, por supuesto. Sí, uno se queda pensando en esos datos. Gracias, María Rosa. Beso grande, Sole. Beso. FM 90.1 Radio Universidad.